El 4 de agosto de 1975, el huracán Nina tocó tierra en China. 4 días después se rompió la presa de Banqiao, hecho que costó 26,000 muertes que se convirtieron en más de 200,000 por las hambrunas, además de 1 millón de personas que se quedaron sin hogar. La principal causa de la tragedia, sin duda, fueron las excepcionales lluvias de aquella época, pero otras muchas cosas que se hicieron mal durante años probablemente hubieran evitado esta catástrofe. Bienvenidos al podcast más tóxico de todas las redes sociales, pero menos que tu ex. El lado tóxico de la vida. Mi nombre es Alejandra Leal, estudié Ingeniería Ambiental, tengo una maestría en Ingeniería Química. Por más de 5 años he trabajado en el área de seguridad, higiene y medio ambiente. Actualmente me dedico a dar consultoría en la aplicación de legislación sobre seguridad y medio ambiente y hoy te voy a platicar la mayor tragedia registrada asociada a una infraestructura humana en la historia: la destrucción de la presa de Banqiao. También quiero mencionar que yo no soy experta en los hechos ocurridos que narro a continuación. Mi opinión nunca será la única o 100% correcta. Este video no es educativo, más bien es informativo y con la intención de generar un poquititito, aunque sea, de conciencia sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente. Todo es con mucho respeto a las víctimas, a sus familias, a todos los involucrados y a quienes me escuchan, por cierto, muchísimas gracias de todo corazón por hacerlo. A veces se prestará la situación para que yo haga alguna broma o por lo menos que lo intente, pero quiero poner énfasis en que es con muchísimo respeto, ¿ok? Sí. ¡Excelente! Aquí tengo mis apuntes, voy a leer para que no se me olvide ningún detalle. También tengo un té en mi taza perruna. Vayan ustedes por algo rico de beber o de comer, lo que se les antoje. Vamos a divertirnos juntos un ratito, ¿va? Si están en el tráfico, manejen con cuidado porque seguridad ante todo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Como muchas otras antiguas civilizaciones, China existe gracias a sus ríos. 2 de los 5 ríos más largos del mundo se encuentran en este país y desde sus comienzos han realizado numerosas obras hidráulicas usadas con varios y distintos propósitos. De hecho, en ocasiones, el ejército chino destrozó a propósito las barreras de sus presas para evitar el avance de tropas enemigas. Por ejemplo, en 1938, el gobierno del general Chiang Kai-shek destruyó la represa del río Amarillo con el objetivo de detener el avance de tropas japonesas, inundando 54,000 kilómetros aproximadamente, casi la misma área de todo el país de Croacia, incluyendo miles de kilómetros de tierras cultivables. Se calcula que en los 9 años siguientes de esta ruptura, más de 800,000 personas murieron por las inundaciones causadas y más de 10 millones lo perdieron todo, convirtiéndose en refugiados. A este acontecimiento se le ha llamado el mayor acto de guerra ambiental ejecutado en la historia humana. Como era de esperarse, el gobierno perdió mucha popularidad entre los campesinos de China y fue quizás por este motivo que el Partido Comunista fue capaz de ganar los corazones de la gente y de alcanzar su victoria definitiva en 1949. Pero este no fue un accidente, como la ruptura de la presa de Banqiao. Así que pasemos a ese tema, en especial para analizar si este se hubiera podido prevenir. La presa de Banqiao se terminó de construir en junio de 1952. El muro de la presa tenía 117.64 metros de alto y 2 kilómetros de ancho y formó parte de una serie de presas construidas que prometió el Partido Comunista para volver a China un país innovador, industrializado y muy rico. Pero debido a los bajos estándares chinos en diseño y construcción de esa época, aparecieron grietas en el cuerpo y en las compuertas de estas estructuras poco tiempo después de su construcción. Por ello, en 1954 se solicitó a ingenieros de la Unión Soviética que reforzaran la presa de Banqiao, al igual que con la presa de Ximantan. Al nuevo diseño de Banqiao se le denominó
presa de hierro, porque la consideraban irrompible, erróneamente como ya veremos. El 4 de agosto de 1975, el tifón Nina tocó tierra en China. En realidad, Nina no fue un huracán como les mencioné en la intro de este capítulo. Las tormentas que surgen en el oriente del Océano Pacífico, en el hemisferio nororiental, se denominan tifones, mientras que aquellas que se originan en el Océano Atlántico y el occidente del Océano Pacífico, en el hemisferio noroccidental, se llaman huracanes. Además, aquellas que nacen en el sur del Océano Pacífico e Índico, en su mayoría en el hemisferio sur, se conocen como ciclones. Por lo tanto, Nina fue un tifón. Tanto huracanes como ciclones y tifones son el mismo fenómeno meteorológico, pero con diferente ubicación. El tifón Nina, en lugar de perder fuerza al tocar tierra, se incrementó al desplazarse por territorio chino en dirección noroeste hacia las presas de Banqiao y Ximantan. Una disculpa por mi pésimo acento chino. El tifón estuvo 2 días estacionario sobre la misma zona, descargando 24 horas más lluvia que en todo un año. Rompió récord con 189.5 milímetros de lluvia en una hora, o 1060 milímetros en un solo día, cuando la media de la zona era de 800 milímetros al año. La presa de Banqiao tenía una capacidad máxima de almacenamiento de 492 millones de metros cúbicos y la de Ximantan de 94.4 millones de metros cúbicos. Ninguna de ellas estaba diseñada para gestionar una lluvia de tales características y la zona venía de un periodo largo de sequía. El 5 de agosto llovía a una velocidad de 7.500 metros cúbicos de agua por segundo en la presa de Banqiao, la cual tenía una capacidad máxima de descarga de 3.092 metros cúbicos por segundo. El 6 de agosto de 1975 estuvo lloviendo durante 16 horas. El nivel de la presa de Banqiao llegó a 2 metros por encima del nivel máximo de explotación, por lo que se solicitó permiso para abrir sus compuertas y liberar agua, pero el permiso se negó, ya que aguas abajo ya había inundaciones. Al día siguiente, y mientras otra lluvia, pero esta vez de 13 horas, caía en la zona, el permiso fue concedido, pero los telegramas no llegaban a la presa de Banqiao debido a que la infraestructura de estos había sido dañada. Más tarde, se intentaron abrir aliviaderos de Banqiao y Ximantan, pero estos se encontraron parcialmente bloqueados por sedimentos, no solo de las lluvias, también por diques que iban colapsando aguas arriba. Incluso operarios declararon que se valoró volar parte de los aliviaderos para aumentar su capacidad, pero no fue posible, debido a que tenían pocos materiales porque en los últimos años se habían reducido los gastos en prevención de inundaciones debido a que estaban pasando por un periodo largo de sequía. Ojo ahí. El 7 de agosto a las 9:30 p.m., una unidad del ejército chino que había sido desplegado en la presa de Banqiao mandó el primer telegrama de alerta de fallo de la presa. A las 11:30 p.m. y aún con el esfuerzo del ejército de haber colocado sacos de arena en la coronación de la presa, o sea, su parte superior, esta comenzó a desbordarse por encima. La presa de Ximantan se encontraba bajo las mismas condiciones. Las presas eran de materiales sueltos, por lo que la fuerza del agua, cuando empezó a pasar por arriba de ellas, se llevó el material del que estaban construidas por delante, como en una avalancha. Debido a que las inundaciones habían afectado a la infraestructura de comunicaciones telefónicas y carreteras, las presas no podían comunicarse entre ellas, con las estaciones meteorológicas o con la población para coordinar sus actividades y ordenar la evacuación de las personas ubicadas en las zonas de peligro. El 8 de agosto de 1975, a las 12:30 am, se rompió la presa de Ximantan. 20 millones de metros cúbicos se vaciaron en 5 horas. A la 1 am, se rompió la presa de Banqiao. 600 millones de metros cúbicos tardaron en desembocar 10 horas.
Esta ruptura generó una ola de 6 metros de altura y 12 kilómetros de ancho que destruyó todo a su paso a una velocidad de 50 kilómetros por hora. En la llanura se generó un lago de 300 por 150 kilómetros. Prácticamente todo el estado de Guanajuato habría quedado inundado. En total fueron 62 presas que se rompieron por la acción del agua. 26,000 personas murieron directamente y 200,000 por las epidemias y hambrunas posteriores. Se inundaron 29 ciudades y 1,140 hectáreas, afectando 5,900 edificios. Desde las primeras lluvias torrenciales hasta que las presas se rompieron, pasaron 4 días. Y vamos a pasar a las red flags, porque siempre hay. Otra cosa es que no queramos verlas. De 1958 a 1962, China realizó una importante campaña para transformar su economía, modificando el sector agrario tradicional a través de una rápida industrialización y colectivización. A este periodo se le denominó en el país como el Gran Salto Adelante. La colectivización fue una política puesta en marcha por primera vez por Stalin, donde la tierra pasa a ser propiedad del Estado y las parcelas son explotadas por los ciudadanos. En China, esto supuso, entre otras medidas, dar mayor importancia a la irrigación y acumulación de agua en las presas por la existencia de periodos de sequía largos. Por esto se fueron eliminando aliviaderos de emergencia de las presas. De las 12 puertas del diseño de la presa de Banqiao, propuestas por uno de los principales hidrólogos de China, Shen Xing, estas se fueron reduciendo hasta quedar 5 en 1961. Shen Xing fue removido del proyecto por ser demasiado conservador, según otros involucrados en este. Desafortunadamente, la construcción de las presas era una decisión de ideología, donde no se tomaron en cuenta aspectos científicos o de seguridad. Además, se hacían pocos mantenimientos a los aliviaderos de emergencia y sus sistemas de apertura no eran lo suficientemente robustos, por lo que no se podían controlar eficazmente los aumentos bruscos de volumen de agua. Otro problema fue la disminución de capacidad de desagüe de los ríos aguas abajo de las presas, que se habían reducido por la agricultura intensiva, la cual había ocupado cauces y los había llenado de sedimentos. La morfología de los cauces había sido tan modificada que el agua no encontraba sitio para pasar. Los encargados de las presas acostumbraban a realizar juntas anuales para discutir la gestión y el control en caso de inundaciones, pero en el momento de la tragedia llevaban 3 años sin reunirse, en parte por la gran sequía que llevaba varios años azotando la zona. Además, no existían planes de atención a emergencias para actuar en caso de inundación, según cuentan los trabajadores de la presa. Pero la inundación masiva no fue el único problema de las grandes presas en la zona. Algunos hidrólogos comentaron que sus instalaciones podrían elevar el pH del suelo por las sales presentes en el agua, o sea, alcalinizarlos, al grado de que los ranchos cercanos a ellas ya no podrían cultivar sus tierras, además de otras consecuencias de estas tecnologías como la deforestación, la destrucción de ecosistemas y otras formas de degradación del suelo, además de la ya mencionada alcalinización. Después del desastre de la presa de Banqiao, el gobierno chino se centró en su vigilancia, reparación y consolidación. China cuenta con miles de presas en todo el país, la mayoría de las cuales se construyeron entre los años de 1950 y 1970 usando estándares de construcción bajos. La mayoría de sus embalses están en muy malas condiciones. Los ríos medianos y pequeños de China se consideran el talón de Aquiles en los sistemas de control de los ríos del país. Según un informe del 2010 del Ministerio de Recursos Hídricos, China ha invertido 9.72 mil millones de dólares desde las inundaciones del río Yangtze en 1998 en la reparación y consolidación de los 9.197 embalses degradados del país.
de los cuales 2.397 son de tamaño grande o mediano y 6.800 son pequeños. Bueno, como podemos observar, la construcción de recursos hídricos en China dejó a un lado la seguridad humana y ambiental. La verdad, yo estoy a favor de cualquier tipo de proyecto que active y mejore la economía de cualquier país, pero nunca deben ignorarse los riesgos que estos involucran y prevenir posibles accidentes. La reducción de gastos en prevención de inundaciones debido a que estaban pasando por un periodo largo de sequía y el mal diseño de las presas por falta de tecnología en aquella época afectaron directa y negativamente a las consecuencias de este desastre. Aun cuando solamente el tifón Nina hubiera afectado a la población por las lluvias impredecibles y abundantes, sus consecuencias no hubieran sido de la magnitud que obtuvo la ruptura de las presas. Además, un mejor funcionamiento en los medios de comunicación hubiera sido clave para informar a una mayor cantidad de personas que estuvieran alerta y que fueran evacuadas. Afortunadamente, casos como estos son cada vez más improbables, pues los estándares de construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras son mucho mayores. Las comunicaciones son más sofisticadas y los sistemas de protección están mucho más evolucionados. También quiero aprovechar este momento para decir algo muy importante que no había mencionado en este medio. En mi Instagram sí, pero desde hace tiempo tenía ganas de hacerlo también aquí. Y eso es que los accidentes existen. Estos videos los hago con la finalidad de generar conciencia en la toma de medidas de seguridad, pero aún así puede haber ocasiones que tomando medidas, algo que no deseamos suceda. Esto lo digo porque la información que les comparto no es para juzgar a las personas o empresas que en estos aparezcan. En especial porque muchos accidentes que les cuento aquí han ocurrido hace muchos años, cuando las leyes y la tecnología eran distintas y de hecho la legislación de prevención de riesgos se ha creado en gran parte gracias a las lecciones aprendidas de desastres y accidentes. Estas narraciones que me encanta compartir contigo son para que sigamos aprendiendo de ellas y las mantengamos presentes. El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Como cada semana me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las personas en Todo China... el video dije personas en lugar de presas. ¿Crees que las presas en China... ¿Crees que las presas en China sirvieron más de lo que afectaron a este país? ¿Qué otros aspectos identificaste sobre el mal uso de este tipo de tecnologías? Les voy a dejar todas las fuentes de esta investigación en la cajita de información de YouTube y fotos de este acontecimiento en mi página de Facebook. Recuerda compartir este podcast o video con tus amigos y familia, darle al botón de suscribir y clic en la campanita para que te enteres cada que yo subo un nuevo video. Soy Alejandra Leal, me dedico a dar consultoría de medio ambiente, seguridad de higiene a todo tipo de empresas. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Alejandra Leal Consultoría. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por escucharme. Te mando un abrazo grande. Adiós, gente bonita y trabajadora. Y recuerden, seguridad ante todo. Bye. Vuelvan pronto.